El tema que vamos a analizar para mí es uno de los más impresionantes como resultado del tabernáculo que encontré. O sea, es algo que te quedas fascinado y te preguntas cómo es posible que no se haya analizado esto antes. Porque, ¿sabéis? El tema de los 144.000 es un tema que el cristianismo lleva 2000 años discutiendo sobre él y no se ponen de acuerdo ni a tiros. Es decir, hay todo tipo de teorías sobre los 144.000, quién son, si son simbólicos, si son literales. Y luego, como además están en un texto en el que aparecen mezclados primero los 144.000 y luego aparece una gran multitud, entonces está la discusión, y si los 144.000 son los mismos que la gran multitud o no son los mismos, o son diferentes, o son un grupo especial. Y luego, como Elena de White también ha escrito sobre ello, pues mucha gente se ha acogido a lo que Elena de White ha escrito, muchas veces la cogen tendenciosamente además, o leen solo parte, o el problema que tiene Elena de White, sabéis mis hermanos, es que muchas veces no explica todo. Ella dice algo y lo dice, y ya está, porque está inspirada y lo dice. Y lo que dice está correcto, pero el problema es que si nosotros nos quedamos solo con lo que dice, a ver si intento explicar, ahora veréis algo, ¿no? Ella emplea los 144.000 y habla de los 144.000, pero tú no puedes saber si ella está hablando de un grupo especial que estará vivo antes de la segunda venida de Cristo, y ella menciona un grupo especial que estará vivo antes de la segunda venida de Cristo y los llama 144.000. Pero el que los llame 144.000 no significa que sean los únicos, porque 144.000, vamos a ver hoy, que es un número que viene desde Adán, y vamos a ver qué significa ese número, porque ese número ni siquiera es un número de personas. Entonces, cuando hoy entendamos todo esto, entonces nos quedaremos muy impresionados porque mis hermanos, entenderemos el verdadero significado de ese número. Tened en cuenta que Juan coge ese número de dentro del tabernáculo celestial. Él está en el tabernáculo celestial, en el lugar santo, y él va cogiendo elementos en Apocalipsis para explicar lo que está explicando. Así es que, ¿de dónde sacó él el número 144.000? Es más, ¿de dónde sacó el número 12.000 por el que multiplica cada una de las tribus? Y esto es lo que vamos a intentar explicar en esta mañana. Y cuando lo veamos, es un tema largo, es un tema complicado de explicar, pero veréis que lo voy a intentar explicar poco a poco y vais a ver cómo al final entenderemos perfectamente todo el significado de este número. Y es un significado fascinante, mucho más hermoso que el que tenemos ahora de pensar si es un grupo especial, que tendrá una santificación especial, que habrá pasado por la gran tribulación o no habrá pasado. Vamos a ver, porque la Biblia siempre se explica a sí misma y en este tema vuelve a hacer lo mismo. Solo hay que buscar y aplicar la simbología correcta y nos va a contar. Así es que la primera pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? Bien, Dios ya contestó esta pregunta a Abraham hace más de 3.500 años. Un día Abraham estaba un poquito pesimista, así es que no tenía heredero, llevaba tiempo en la tierra prometida y, bueno, pues ya sabéis la historia, ¿no? Abraham dijo: ¿quién me va a heredar? Si el único que quizá puede heredarme es el mayordomo que tengo, ¿no? No puede ser otra persona. Entonces Dios le dijo: oye, mira, Abraham, sal fuera de la tienda, anda. Y salió fuera de la tienda a uno de esos cielos espectaculares de aquella época, que supongo que sin polución y sin contaminación lumínica tuvo que ser algo espectacular. Yo los he visto, esos cielos, en África. En África, os digo, yo no he visto ningún cielo como ese. Cielos en el que se veía la lechosidad, pero a simple vista, de la Vía Láctea, pero eran millones y millones. Era algo que no vemos aquí en España, a menos que estemos en el desierto de Almería o en algún sitio así muy perdido, ¿no? Así es que lo saca fuera. Y entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que, según este texto, allí en los orígenes de la Biblia,
Los ciudadanos del reino serán incontables como las estrellas del cielo. Y esto es lo que nos tiene que fundamentar. Los ciudadanos del reino son incontables como las estrellas del cielo. Y aunque su esposa Sara era estéril y ambos eran ya muy mayores, pues Abraham creyó a Dios, creyó, y todo esto lo fundamentó para poder esperar el nacimiento de Isaac, que fijaros que Isaac es un tipo de Cristo, así es que él, digamos, fundó su fe en Dios y en el nacimiento de ese hijo que haría posible que esa promesa se cumpliese. Sin ese hijo, esa promesa nunca se cumpliría. Así es que ese hijo que representa a Cristo, ahora nos lo trasladamos tipológicamente y decimos, sin Cristo, esa promesa jamás se cumpliría. Sin Isaac no se cumpliría literalmente, pero sin Cristo no se cumpliría nunca espiritualmente, porque finalmente lo que Dios le estaba diciendo es, oye, los que creerán en Cristo serán incontables como las estrellas del cielo. Los salvos, gracias a la salvación traída por Cristo Jesús, serán incontables como las estrellas del cielo. Así es que toda la fe del patriarca se centraba en que Dios, llegado el tiempo, mandaría al Hijo sin el cual nunca sería posible que el pueblo fuese incontable como las estrellas del cielo. Dice el texto que su fe le fue contada por justicia, que es lo mismo que decir que fue justificado por la fe. Así es que todos aquellos que dicen que la salvación es por las obras en el Antiguo Testamento y para los judíos, de verdad que no sé cómo leen la Biblia, porque está clarísimo que a Abraham se le conoce como el padre de los que han sido justificados por la fe. ¿Y por qué Abraham fue justificado por la fe? Por creer que Dios le daría a Isaac en su vejez. Hay muchas historias en la vida de Abraham tipológicas. Es muy interesante porque Isaac, que era un tipo de Cristo, fijaros que en un momento dado Dios le manda al monte Moria. El monte Moria era el monte donde luego estaría el templo, donde fue juzgado Cristo y allí en los alrededores fue sacrificado. Así es que en el mismo lugar donde sería juzgado y sacrificado Cristo, fue puesto sobre el altar Isaac. Isaac cargó la leña, igual que Cristo cargó la cruz. Fue llevado hasta el lugar. ¿Sabéis? Es muy interesante. Satanás descubrió en ese momento dónde moriría Cristo. Ahí lo descubrió. Satanás no lo sabía. Pero Dios sí sabía lo que Satanás haría. Así es que ahí no había ninguna ciudad ni había nada. Aquello era un páramo yermo y no. Sin embargo, cuando entran los israelitas, muchos años después, a la tierra prometida, se encuentran ahí una ciudad amurallada hasta el cielo, vamos, una ciudad enorme, amurallada, y no la pueden tomar. De los más paganos de la zona habían venido ahí y habían amurallado la zona. Es como si Satanás dijera, oye, esto no lo vas a conseguir. Es decir, yo voy aquí a poner una fortaleza para que tú nunca consigas el logro del sacrificio que redimirá a la humanidad, no lo conseguirás, al menos aquí. Así es que Satanás siempre intenta romper los proyectos de Dios, las profecías de Dios, intenta cambiar los tiempos y la ley de Dios, todo lo intenta cambiar. Pero es como jugar una partida de ajedrez, ¿verdad? Satanás y Dios, y finalmente el que pierde siempre, tristemente, bueno, tristemente no, afortunadamente, es Satanás. Siempre pierde, haga lo que haga. Es muy interesante que toda esa escena que veis ahí es exactamente la crucifixión de Cristo, exactamente. Y el que está levantando el cuchillo es un símbolo del Padre Celestial. A veces decimos, pero ¿cómo puede haber esa...? No. Tengamos en cuenta que en ese momento Isaac no es un niño, Isaac tiene cerca de 40 años. Así es que Isaac le podía haber dado un golpe a su padre y haber dicho, anda, papá, vete por ahí y estás un poquito senil y déjate de tonterías, ¿no? ¿Qué te va a decir Dios eso a ti? ¿Que me vas a quitar la vida a mí? Pero fijaros Isaac, la fe que tenía, la relación que tenía con su padre, la confianza absoluta que tenía en su padre, era su padre el que había recibido el mensaje. Pero Isaac cree absolutamente lo que dice su padre y dice, pues papá, si Dios te lo ha pedido, yo me ofrezco. Se dejó atar, se tumbó y en el último instante un ángel paró el cuchillo.
El problema es que con Cristo no hubo un ángel que parara el cuchillo. El cuchillo cayó y es cierto que quien mató a Cristo fue Satanás, ¿de acuerdo? Pero todo ese símbolo, pero Satanás no hubiera podido matar a Cristo si Dios, Padre o el propio Hijo no quieren entregar su vida, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Así es que toda esa escena lo que me está mostrando es que Dios, de alguna manera, permite que su Hijo muera, pero también ese cuchillo lo que está mostrando es que, como dijo Jesús, ahora es el juicio de este mundo, es decir, el cuchillo caía no para caer sobre el Hijo, caía para caer sobre nuestro mundo. Pero Cristo se puso en medio. Pero este era el plan de la redención, que ya había sido establecido antes de la fundación del mundo. Lo más interesante de esta historia es cuando detiene la mano el ángel, ¿verdad? Y aparece allí a la espalda un carnero que dice que estaba con sus cuernos trabado en un zarzal, ¿verdad? Pero es fascinante porque el carnero siempre representa a Cristo. Y los cuernos, en la Biblia, no solo son naciones, representan también el poder. La pregunta es quién había enganchado aquel carnero en aquel lugar, justo en aquel momento, para que aquel carnero sustituyese a Isaac. Los cuernos son el poder. Fijaros, Cristo también trabó en una corona de espinas, igual que el carnero, trabó todo su poder, porque él tenía el poder suficiente para bajarse de la cruz en cualquier momento. Así es que él trabó todo su poder, no lo usó, que era la tentación directa de Satanás. Oye, ¿no eres el Hijo de Dios? ¡Baja! ¡Baja! Esa era la tentación. Satanás lo crucifica y no le corta la cabeza o le hace otra cosa, porque lo que quería es tener tiempo. Satanás sabía que hasta ese momento no había logrado nada. Se le acababa el tiempo y ahora lo tengo que matar, ¿vale? Pero si lo mato muy rápido, no, tengo que buscar una muerte terrible, una muerte que lo haga dudar de todo, una muerte que lo lleve a la desesperación. Y buscó la cruz, y en la cruz Cristo podía haber bajado, pero no bajó, mis hermanos. Dice Elena de White que ni siquiera vio su salida de la tumba, imaginaros, o sea, no vio su salida de la tumba, y aún así decidió no bajar, no soltarse, no. Porque él, mis hermanos, dice el Espíritu de Profecía que él no quiso ver la eternidad sin nosotros. Así es que cuando a veces nos tomamos tan a la ligera la relación con alguien que ha sido capaz de hacer eso, cuando no analizamos al detalle, Elena de White dice, deberíamos pasar un tiempo cada día leyendo y releyendo lo que Cristo hizo en la cruz. Porque eso nos ayudaría a entender. Así es que, finalmente, todo esto es para que veáis cómo Isaac era un tipo de Cristo y por qué la fe de Abraham fue realmente una justificación por la fe. Hay muchísimas más cosas en la vida de Isaac. Igual que Isaac, Jesús nació en la vejez del pueblo de Dios. Incluso si miráis la edad que tenía Sara, cuando Sara muere, es impresionante porque al final, lo mismo que ocurre con Sara, ocurre con el pueblo de Israel, el tiempo que hay es el mismo exactamente, o sea que, ¿por qué lo tuvo tan en la vejez? Porque Cristo nació en la vejez más absoluta y casi al final de la vida del pueblo de Israel. Y el mismo tiempo que Isaac estuvo ahí y Sara murió, ese tiempo también está en el pueblo de Israel en el año 70 cuando fue destruido, también está ahí, mis hermanos, coincide perfectamente, es el mismo. Pero bueno, todo eso son tipologías. Al igual que Jesús, pues Isaac fue llevado al mismo lugar para ser sacrificado y la única diferencia es que el carnero sustituyó a Isaac y a Jesús no lo sustituyó nadie. Bien. Dios le dice a Abraham después de esto, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Una vez más aparece que la herencia, los descendientes de la fe de Abraham serán como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Así es que el apóstol Pablo, comentando este texto, dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Así es que el apóstol Pablo afina más y dice, cuidado, porque esa descendencia es Cristo. Y sin Cristo, la descendencia no sería como las estrellas del cielo. ¿Entendéis? Así es que Pablo está cerrando el embudo y diciendo, cuidado, porque si no nace Isaac, no hubiera podido haber la cantidad de pueblo de Israel que hubo. Pero si no nace Cristo, y no muere Cristo, y no resucita Cristo, no podría haber una descendencia de los hijos de la fe incontable como las estrellas del cielo. Esta promesa de esta descendencia innumerable como la arena del mar le fue ratificada fijaros, a todos los patriarcas, ahí tenéis los textos, todos los patriarcas recibieron la misma promesa. También la recibió Moisés en Éxodo 32:13, también David y Salomón en Primera de Reyes 4:20, también muchos profetas, Isaías, Jeremías, Oseas. Así es que tenéis un montón de gente a la que se le ratificó la promesa de que la descendencia sería incontable como las estrellas del cielo, incontable como la arena del mar. En todos los casos, esa descendencia innumerable es salva en base a su fe en Cristo, y no hay más. Pablo resume la fe de todos ellos en Hebreos 11, 13 al 16. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo tanto, para el Antiguo Testamento, los ciudadanos del reino de Dios serán los que tienen fe en Jesús y serán innumerables como la arena del mar. Y esto lo digo especialmente para el mundo evangélico, que cree que en el Antiguo Testamento pues, se salvaban por las obras, ¿no? Y solo a partir de Jesús nos salvamos por la fe. Una comprensión absolutamente aberrante de lo que es realmente el plan de salvación, que siempre es por la fe y a través de Cristo y únicamente a través de Cristo. Vamos a ver cómo vio Juan esta gran multitud y ahí nos entramos directamente en el tema. Antes de leer ese texto, dejadme poneros en Juan se ha ido moviendo desde la puerta del lugar santo, en Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 7, Juan se ha ido moviendo desde la puerta del lugar santo, estaba al lado del candelabro cuando empieza Apocalipsis, ¿recordáis? Estaba al lado del candelabro, ahí ve a Cristo, luego se le invita a subir, entra literalmente ya dentro del lugar santo, y él se va moviendo, y finalmente en los sellos, el quinto sello, lo que me está hablando es de todos aquellos que han muerto por la fe en Jesús, por el testimonio de Jesús. ¿Y dónde están? Están al pie del altar. Así es que Juan está al lado del altar de incienso. Y detrás de él están las cortinas, ¿de qué? Del lugar santísimo. Así es que tiene todo, como si Juan estuviera aquí, al lado del altar de incienso, y tiene ahí todo el... Y él dice... Ahora, imaginaos la posición de Juan, y sabéis que la puerta del lugar santo era por donde salía el sol, ¿sí o no? Sí, muy bien. Pues ahora, teniendo en cuenta esa posición de Juan, leamos el texto. Dice, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol. Así es que está subiendo, es un ángel que viene de algún lugar, de dentro del lugar santo, y está viniendo hacia él. Está viniendo hacia él, ¿sí?
que tenía el sello del Dios vivo. Es el séptimo sello, porque los otros 6 sellos ya se han leído previamente. Así es que tiene el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Es que no veo qué dice ahí. Y dice: y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y si seguimos adelante, dice: y después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Volvamos atrás. Fijaros, mis hermanos, si Él está al lado del altar de incienso, el ángel que sube, que por cierto es Cristo porque tiene el sello de Dios en su mano, para sellar, así es que el único que puede sellar es Cristo, no puede sellar nadie más. Bien, pues ese ángel sube de algún lugar, imaginaros un abanico así desde aquí, de algún lugar, decidme, ¿qué muebles había allí, de donde sale el sol? ¿Qué muebles había? Allí teníamos el candelabro y ahí tenemos la mesa de los panes. ¿De qué lado creéis que subía Cristo? Porque estamos en 1844, porque recordad que en el quinto sello los que están en el altar están clamando a ver cuándo Dios va a realizar el juicio. Y dice: esperad un poquito todavía, ¿vale? Y justo cuando sube es 1844. Es decir, Cristo se está moviendo de la mesa de los panes, que es lo que explica Elena de White muy claramente, se está moviendo, previamente ya el Padre ha pasado en el carro, como explica Daniel 7, ha pasado con el carro, ese trono móvil, se ha movido de donde estaba en el lugar santo y se ha movido al lugar santísimo. Y a continuación Cristo sube, como ese ángel, y le dice y clama a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Sabéis? Es muy interesante, porque el altar de incienso es el único tema que no hemos visto, pero el altar de incienso tiene también 4 cuernos. Pero son 4 cuernos de oro, no son 4 cuernos de bronce. Si los cuernos son naciones, pero es de oro, y dijimos que el altar de incienso representa a los redimidos de toda la tierra, ¿sí? Entonces, ¿por qué 4 cuernos? Y solo en el día de las expiaciones se ponía sangre sobre los cuernos, los 4 cuernos de ese altar. ¿Por qué en el día de las expiaciones se ponía sangre sobre los 4 cuernos de ese altar? Porque el poner sangre sobre los 4 cuernos de ese altar es lo que dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, si yo comienzo mi andadura, como os he explicado toda esta semana, en el altar de bronce, y camino a lo largo de mi vida, camino, yo tengo que llegar, antes o después, tengo que llegar, simbólicamente hablando, al altar de incienso, ¿sí? Para formar parte de los redimidos. Y cuando yo muera, si Cristo no viene antes, cuando yo muera, entonces mi nombre saldrá en el juicio. Abrirán los libros y mirarán. Oye, esta persona ha caminado siempre con Jesús. Bueno, aunque se haya apartado algún tiempo, pero ha vuelto y fue perdonado. ¿Está todo perdonado? ¿Ha caminado siempre con Él, confiando en Él? Cada día. Oye, sí. Pues entonces, sellado. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Es decir, tiene que haber una ratificación de la decisión que yo tomé en las aguas del bautismo, donde se me pusieron las vestiduras blancas, pero es muy interesante si leéis en Apocalipsis
en el quinto sello, dice, y se les dieron vestiduras blancas. Se les dieron vestiduras blancas a los que están al lado del altar de incienso, que están muertos, pero están clamando, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Y juzgas. ¿Y por qué se les dan vestiduras blancas? Porque se supone que ya se les han dado allí. Es una forma de mostrar que es aquí, en este mueble que está frente al Arca de la Alianza, que es donde se realiza el juicio, en el día de las expiaciones, en 1844, donde se va a ratificar cada caso, se va a sellar cada caso, se va a sellar, mis hermanos, definitivamente. La ratificación es que se le da una vestidura blanca a cada uno de esos. Es decir, la vestidura blanca que te permitió entrar al lugar santo, muy bien, te ha permitido llegar hasta aquí, tu fe en Cristo te ha permitido llegar hasta aquí, pero en el juicio vamos a revisar, porque habrá muchos cristianos que se les dieron las vestiduras blancas allí, pero las han ensuciado de tal manera que ya no parecen blancas de ninguna manera. Incluso algunos, pues se las han quitado y se han puesto las suyas propias, como en los invitados a la boda. En los invitados a la boda dice que el rey salió. ¿De dónde creéis que sale? El rey sale del lugar santísimo a mirar a los invitados que están en el altar de incienso, alrededor del altar de incienso. Dice, vio allí un individuo que no tenía el vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin las vestiduras de boda? Dice, pero él cayó y no abrió su boca. Y entonces el rey dijo, atadle de pies y manos y echadle fuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Fijaros, hay un detalle muy interesante. Dice, atadle de pies y manos. Y en toda la Biblia solo hay otro lugar donde se dice, desatadle las manos y los pies. Lázaro, Lázaro. Y Lázaro estaba muerto. Si está diciendo atadle de pies y manos, ¿qué está diciendo? El tipo está muerto. Y la sociedad de su época lo entendía. Al tipo que se le ataban los pies y las manos es que lo estaban poniendo así, porque estaba muerto. Así es que ha muerto, aparentemente abren los libros, miran su situación y dicen, pero este no tiene las vestiduras. Es decir, ¿cómo ha llegado hasta aquí este hombre si no tiene las vestiduras? Jesús dice, sacadlo fuera. Sacadlo fuera, ¿por qué? Porque no está revestido de la justificación por la fe, porque no lo conozco, porque no ha sido transformado, porque ha preferido venir con sus buenas obras. Hasta aquí. Simplemente es para que entendáis la mecánica de este texto. Entonces, ¿esos 4 ángeles quiénes son? Pues son los 4 ángeles que estarían en los 4 puntos cardinales de la tierra que señala el mismo altar de incienso. ¿Recordáis que en el milenio, dice Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis? Que Satanás juntará de los ¿qué? ¿De los qué? De los 4 ángulos de la tierra a todos los miles de muertos que serán resucitados, que no van a entrar a la Nueva Jerusalén, pero dice que los juntará de los ángulos de la tierra. Entonces, lo que se está diciendo es que cada ángulo es una nación, es un punto cardinal de la tierra, ¿sí? Lo que está mostrando es que en ese altar de incienso se reúnen todos los redimidos de los 4 puntos cardinales de la tierra y van a ser analizados a ver si tienen las vestiduras todos, ¿de acuerdo? Si mantienen sus vestiduras todos, o están tan sucias, o las han perdido, o ya no llevan las vestiduras, o aunque empezaron allí. Así es que Jesús ya dice en Apocalipsis, cuidado, no vaya a ser que borre tu nombre del libro de la vida. Es decir, no sirve de nada que me haya bautizado y me mantenga en la iglesia y... No, o tú caminas todos los días conmigo y llegamos hasta aquí, o vas a ser borrado. El sellamiento, y es lo que os voy a mostrar. El sellamiento no es un acto especial, mis hermanos. El sellamiento no es más que la ratificación en el juicio de que sois salvo. Ese es el sellamiento. En todos ocurrirá cuando esté muerto, que es lo que le ocurre a ese señor, atadle de pies y manos, está muerto. Y echadlo fuera, porque no tenía las vestiduras, no ha caminado con Cristo, o caminó un tiempo y luego... Así es que, estos 4 ángeles me están mostrando la destrucción que Satanás quiere realizar, y los ángeles de Dios, símbolo del Espíritu Santo, que están reteniendo lo que Satanás quiere realizar. Y Cristo está subiendo en 1844, ¿y qué está pidiendo? Fijaos lo que está diciendo.
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. El mar sabéis lo que es, ¿no? Pueblos, naciones y muchedumbres en contra de Dios. Los árboles son justos, creyentes, justos, ¿eh? O sea, ni a las gentes en general de las naciones de este mundo todavía, no hagáis daño, ni a los árboles, ni a los justos, no hagáis hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fijaros que lo que está pidiendo es, cuidado, tenemos que añadir un tiempo de gracia hasta que hayamos terminado de sellar. Lo que está diciendo, hasta que hayamos terminado el juicio. Eso es lo que está diciendo. Es lo mismo. Así es que el juicio y el sellamiento es exactamente lo mismo. Y ahora fijaros, el ángel que tiene el sello de Dios entra dentro del velo, pero Juan no puede entrar. Y se queda aquí. Oye, el velo te impide ver, pero... Y Juan se pone a escuchar qué está pasando allí dentro. Así que se pone a escuchar y empieza a escuchar cómo están haciendo el juicio y empieza a oír los nombres y entonces lo que al final él va contando 1, 2 y oí el número de los sellados. Él, de alguna manera, Dios le hace escuchar el número de los sellados. Y dice, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es que él oye. Y posteriormente, sabéis que en las visiones de Apocalipsis, ese velo se abre y yo vi el arca de la alianza. Y entonces Juan lo ve todo. Y entonces es cuando ocurre la siguiente fase. La siguiente fase es, después de esto, mis hermanos, después de esto es que cuando se haya acabado el tiempo de gracia, Cristo haya venido y estemos todos en el cielo, ahí es después de esto. Miré, él mira, ya mira dentro de la Nueva Jerusalén, mira, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Entendéis un poco la geografía de lo que os he explicado dentro del tabernáculo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Cuando el ángel que tiene el sello se presenta ante Cristo y dice que ya están todos sellados, ese ángel que ángel. No lo sé, mi hermana. Pero yo la mensajera leí que venía un ángel y le decía a Cristo, ya están todos sellados. ¿Es así o no es así? Sí, porque tengan en cuenta que hay muchos en la tierra. Pero de todas formas, el ángel en la Biblia es un símbolo de Cristo, un símbolo de ángeles literales, pero también es símbolo del Espíritu Santo. Así es que es una forma simbólica también de poder decir, oye, se ha terminado la obra en la tierra. Dios ya sabe quiénes están sellados y quiénes no. Así es que es una forma simbólica de hablar, es una forma de decir, oye, y vino un ángel que posiblemente había revisado en toda la tierra, que es el Espíritu Santo, y había dicho, ya están todos sellados. Muy bien, pues ya está, pero no hay más. Tened en cuenta que hay los que hacen en el cielo son los que están muertos, y luego tienen que revisar en último momento los que están vivos, antes de que Cristo venga. Y también tienen que ser sellados, porque habrá gente que será sellada estando viva. ¿Vale? Entonces es una forma de explicar eso. ¿Vale? Muy bien. Pues visto esto, ¿qué relación hay entre los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel y la gran multitud que nadie podía contar? La pregunta es, ¿son dos grupos diferentes, como creen la mayoría de los cristianos, o son el mismo grupo? Si nos fijamos bien en el texto descubrimos que primero Juan solo oye, como hemos dicho, el sellamiento de los 144.000 en la tierra antes de que se desate la gran tribulación, y en el versículo 9 mira y ve una gran multitud en el cielo delante del trono de Dios, del Cordero. Bien, la misma gran multitud incontable como la arena del mar que Dios le prometió a Abraham. Así es que se cumple la promesa de Dios. Es muy interesante
que en el texto menciona 5 veces la palabra tierra. Fijaros, cuando el ángel está subiendo con el sello, 5 veces, tierra, 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 tierra y tierra. ¿Por qué 5? Porque el 5 es el número de la gracia. Así es que lo que está diciendo es, oye, por favor, vamos a prolongar el tiempo de gracia. Tenemos que prolongar el tiempo de gracia desde 1844 hasta un tiempo indeterminado, hasta que sean sellados. Este es digamos, lo que condicionará el tiempo, hasta que sean sellados. Cuando sean sellados todos los que tienen que ser sellados, entonces se terminará el tiempo de gracia. Pero fijaros que aparecen 5 veces la palabra tierra. Así es que es solo en el cielo, delante del trono de Dios y del Cordero, donde ya Juan ve esa gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Que es lo que hemos visto, simplemente ratificarlo. Bien, Juan le pregunta, ¿quiénes son? Bueno, el anciano le pregunta, ¿quiénes son a Juan? ¿Y de dónde han venido todos estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación, fijaros, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda sobre ellos. Si comparamos este texto, que nos presenta las características de la gran multitud en el cielo, con Apocalipsis 14, del 1 al 5, donde ahora sí Juan ve a los 144.000 en el cielo. Es muy interesante esto, mis hermanos, porque Juan ve alrededor del trono, en una visión los llama la gran multitud, pero en otra visión, en el capítulo 14, él habla de los 144.000 en torno al trono. Y él los ve allí en el cielo, delante del trono de Dios, en presencia del Cordero, y mirad lo que dice. Después miré, estamos en Apocalipsis 14, hemos pasado del 7 al 14, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, es decir, sellados. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fijaros en este detalle, redimidos de entre los de la tierra, es decir, de entre todas las gentes de la tierra, Dios redimió a estos. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, es decir, los que no se han contaminado con otras iglesias, ¿de acuerdo? O con otras filosofías contrarias al proyecto de Dios. Pues son vírgenes, no se han contaminado. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Vale? Entonces, mirando estas características, ¿en qué se diferencian o en qué se parecen las características de la gran multitud de redimidos que Juan vio en el cielo en Apocalipsis 7 con estos que llama 144.000, que están también en torno al trono y al Cordero, y los llama 144.000 en Apocalipsis 14. Solo tenemos el capítulo 7 y el capítulo 14 que me hablan de los 144.000. Así es que, ¿qué diferencias hay? Pues mirad, lo vamos a ver claramente en un cuadro, resumiendo lo que dice cada uno de los 2 textos. Aquí tenemos la gran multitud y allí tenemos los 144.000. Aquello es Apocalipsis 14 y esto es Apocalipsis 7. Estos son las características de la gran multitud y estas son las características de los 144.000. Dice, están en la presencia del Cordero. Y allí dice, están con el Cordero. Igual. Salieron de la gran tribulación. Pasaron la gran tribulación. O sea que la gran multitud salió de la gran tribulación y los 144.000 pasaron la gran tribulación. Emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7:14. Y gracias a eso son sin mancha. El Cordero los pastoreará y de eso siguen al Cordero.
mis hermanos. No hay ninguna diferencia. Según la descripción que hace Apocalipsis 7 de la gran multitud y Apocalipsis 14 de los 144.000, no hay ninguna diferencia. 144.000 es un número simbólico. Bueno, lo vamos a ver. Ahora ya sacaremos lo que es el 144.000. Simplemente para que veáis, vamos paso a paso, para que vayáis viendo cómo la gran multitud y los 144.000 es lo mismo. Al menos lo que se dice que han hecho para estar en torno al trono de Dios es lo mismo. Tienen las mismas características. Las mismas. Y ninguna diferencia. Por lo tanto, fijaros, hasta podríamos decir, oye, pero es que unos pasaron por la gran tribulación y otros no. Pero es que dice que estos salieron de la gran tribulación. Y estos dice que pasaron por la gran tribulación. Así es que si estos salieron y estos pasaron, es lo mismo. Mis hermanos, y la gran tribulación, nosotros los adventistas la asociamos siempre al tiempo de angustia final, cuando esté a punto de acabarse el tiempo de gracia, que será, desde luego, la tribulación la grande, que se la llama, ¿verdad? Pero no es la única tribulación de la Biblia. Jesús llama a los 1260 años la gran tribulación. Cuidado, A los 1260 años de la Edad Media, todos esos años de persecución y muerte lo llama la gran tribulación. Y también llama tribulación a todo lo que iban a padecer los discípulos perseguidos por el mundo judío y el mundo romano, muriendo. También lo llama tribulación. Hay muchas tribulaciones en la Biblia. Así es que para mí, la gran tribulación, si hacemos un análisis de todas las tribulaciones de la Biblia, es vivir en este mundo de pecado y mantenerse fieles a Dios, y hacer el camino que va del altar de bronce al altar de incienso es pasar la gran tribulación. Si tiene las mismas características, solo podemos deducir que la gran multitud y los 144.000, según esos dos textos, son el mismo grupo. La pregunta que se impone entonces, ¿por qué si son el mismo grupo? En el texto se da un número y en el otro se dice que no se los puede contar. ¿Dónde encontrar la respuesta a esta aparente contradicción que está en la base de que mucha gente haya pensado que justamente son dos grupos diferentes? Y los 144.000 es un grupo especial. Bueno, hasta los testigos de Jehová han hecho toda una doctrina teológica espectacular sobre eso, ¿no? Es decir, y están los 144.000, ya saben quiénes son incluso, ¿no? Y yo soy de los 144.000, bueno, ¿y cómo lo sabemos esto, no? Pues ellos ya lo saben quiénes son, ¿no? Bueno, entonces, para ellos ese grupo es un grupo que se irá con Cristo y todos los demás nos quedaremos aquí y ellos dirigirán desde el cielo el cotarro y los demás estaremos aquí. Entonces, bueno, es fascinante, mis hermanos, que la contestación a este enigma que lleva la cristiandad discutiéndolo 2000 años lo tengamos delante nuestro, porque fijaos lo que dice el capítulo 7. El capítulo 7 dice algo que pasamos por encima y no nos fijamos, ¿no? Están delante del trono de Dios, está hablando de la gran multitud, lo sirven día y noche en su templo. Muy importante esto, No son los 144.000, es la gran multitud. Dice que están delante del trono de Dios, la gran multitud, lo sirven día y noche en su templo, la gran multitud. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda, y emplea el término esquene, que es el mismo término que se emplea para el tabernáculo, sobre ellos. Así es que lo que me está diciendo Apocalipsis, oye, si quieres saber exactamente quiénes son estos y de dónde ha salido ese número y todas esas cosas, mira dentro de la tienda, fíjate que he puesto la tienda sobre ellos, están dentro de la tienda, así es que mira dentro de la tienda, porque Dios no hará nada sin antes explicarlo a sus siervos los profetas, dice la palabra de Dios. Luego, Dios no puede poner un número ahí enigmático que nos matemos todos la cabeza, si no lo ha explicado en algún sitio. Así es que lo tiene que haber explicado en algún sitio. ¿Y dónde lo ha explicado? Y me está diciendo dónde lo ha explicado. Oye, mira en la tienda. Mira en la tienda, porque Juan sacó ese número de la tienda. Así es que vamos a mirar en la tienda a ver si encontramos algo. Pero antes de eso, fijaros, esta es la gran multitud. Atentos. Están delante del trono de Dios. Y muy importante esto.
servirán por la eternidad, día y noche, a Dios en su templo. ¿Está claro eso? Bueno, pues ahora mirad lo que dice Elena de White sobre los 144.000. En el monte Sión, que estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo, y toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. Y cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su bella voz y dijo: únicamente los 144.000 entrarán en este lugar. ¿Y ahora qué? Porque es que ella dice, y nosotros exclamamos, ¡aleluya! ¿Qué os parece esto? Si toda la gran multitud sirve a Dios en ese templo día y noche, y ahora Cristo levanta su mano y dice, solo los 144.000 entrarán en este lugar, y todos exclaman aleluya, o Elena de White está metiendo una contradicción tremenda aquí, o lo que ella está diciendo, y entiende perfectamente, es que los 144.000, la gran multitud, es lo mismo. Y como Elena de White yo no le he encontrado ninguna contradicción todavía con la Biblia, pues automáticamente lo que está diciendo es que los 144.000 y la gran multitud son lo mismo, que es lo mismo que dice Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7. Las mismas características en los dos. ¿Sabéis? Elena de White unas veces dice 144.000 y otras veces dice gran multitud, y lo vais a ver al final del tema. Así es que cuando leemos a Elena de White hay que tener mucho cuidado, porque Elena de White puede estar hablando de los que están vivos antes de la segunda venida de Cristo y los llama los 144.000, pero no quiere decir que sean ellos solos y únicos los 144.000. Y Elena de White tampoco lo pretende, somos nosotros los que, como tenemos ese preconcepto, lo leemos así y decimos, oh, ¿ves? Son los que han pasado y han salido de la gran tribulación, pero es que la gran multitud también. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretaciones y siempre vayamos a la Biblia, que es lo más seguro. Bien, seguimos sin saber de dónde surge este número. Aunque Apocalipsis 7:15 nos ha ya insinuado dónde tengo que buscarlo, en el tabernáculo, y además me dice que es el número de los sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. La pregunta que yo os voy a hacer es, vamos a suponer que Dios es un ser humano. Dios en la Biblia muchas veces emplea términos antropomórficos. Términos antropomórficos quiere decir que Dios se hace ser humano para hacerme entender, a mí, pobre parvulito, para hacerme entender cosas que yo pueda entender, ¿no? Entonces, si Dios quisiera saber, oye, yo tengo que saber cuántos van a entrar en la Nueva Jerusalén. Si aquí en Vigo el alcalde quiere saber cuántos habitantes caben en esta ciudad, ¿qué tiene que hacer? Un censo. ¿Y hay censos en la Biblia? Sí. ¿Y el primer censo de la Biblia dónde se hizo? David hizo uno muy curioso. ¿Pero quién hizo el primer censo del pueblo de Dios? ¿Quién lo hizo? Moisés. Moisés hizo el primer censo. Así es que solo puedo saber los habitantes de una ciudad, en este caso de la Nueva Jerusalén, realizando un censo. Así es que los censos de la Biblia son símbolo del juicio donde todo el cielo reunido con Dios y con todos los ángeles analizan uno por uno quiénes van a admitir como ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Así es que el juicio y el censo es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así es que los censos que hubo en el Antiguo Testamento son tipos del censo, del gran censo final que se realizará en el juicio de Dios. Así es que tenemos que sellamiento, juicio y censo es lo mismo, son formas de hacernos entender exactamente la misma. Bueno, si queréis, llevamos ya 1 hora y algo. Si os parece, damos 5 minutos. Os invito a que caminéis un poquito.